Muy bien, vamos a iniciar con nuestro espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 2. Entonces, para ello, si me pueden escribir en el chat para ver que me esté llegando bien el sonido. Entonces voy compartiendo el manual. Muy bien, tengo a Manuela, ahorita va entrando, y a Alejandra. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a todos los que se vayan sumando a esta sesión. Les voy platicando cómo la vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver primero, vamos a revisar nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP y vamos a ver tanto las citas directas como las citas indirectas, ya lo vimos, pero eso sigue siendo un área de oportunidad. ¿No me escuchan? Déjenme ver acá. Bueno, según yo ya estoy. Este. ¿Sí? Ok. Sí, ya me dijo que ya me dijeron que sí. Ok, perfecto, muy bien. Ya estaba yo espantada porque ya le subí todo y acabo de tener otra sesión y sí me escuchaba. Ok, vamos entonces a iniciar. Primero vamos a ver el manual de citas y referencias, obviamente nuestros temas para poderlos explicar. Recordemos que los días miércoles explicamos lo que son las actividades de la semana y cómo las debemos de entregar, y los días viernes obviamente lo dedicamos a hacer más ejercicios. Vamos a empezar con el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Recordemos que este manual lo encuentran ustedes dentro, pues en diversos espacios. Dentro del foro de novedades, desde la semana número 1, es uno de los recursos que se les compartió. En esta semana lo tienen en 2 lugares. En el foro Aprendiendo, ahí lo tienen, y en el foro que estamos trabajando de una de las actividades integradoras, que es la 4, ahí también ustedes lo tienen. Entonces, tienen varios espacios. Yo les sugiero descárgalo en su computadora, ténganlo ahí porque es un material que debe de ser de consulta constante. Si no, pues imprímanlo, engargólenlo, ténganlo ya en la mano para que sepan cómo trabajar con él. Muy bien, entonces nos vamos al segundo punto del manual, que es habla acerca de las citas. Utilizar los textos que elaboró alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad, y es importante mencionar que toda la información contenida en un documento se considera de autoría propia, por lo que es necesario que cites las ideas que retomas de otras personas o instituciones para que quienes lean tu texto las distingan de las tuyas. O sea, vamos a retomar, no sé, un concepto, una idea, no toda la actividad, ¿verdad? Y la vamos a retomar de otra fuente. Debemos hacer una cita directa, una cita indirecta, de forma narrativa o parentética, que es lo que vamos a ver el día de hoy y que lo tenemos en el manual. ¿Qué son las citas directas y las citas indirectas? La cita directa es retomar con exactitud las ideas de alguien más. Existen 2 tipos, la corta y la larga. Para diferenciarlas y saber cómo incorporarlas en tu texto, es necesario que contabilices la cantidad de palabras que retomas. Una cita directa corta contiene menos de 40 palabras y se escribe entre comillas y sin cursiva. Una cita directa larga contiene más de 40 palabras, se escribe aparte del texto en bloque con sangría izquierda, sin comillas ni en cursiva. Además, con el mismo tamaño y tipo de letra, no se añade ningún punto después de que se cierra el paréntesis. Es cuando vamos a retomar con exactitud, ¿no? Ahora, si tenemos la cita indirecta, ahora bien, si retomas la misma idea y la incorporas con tus palabras, es decir, con una redacción distinta al texto original y sin alterar su sentido, a esto se le conoce como cita indirecta. Son las ideas de alguien más escritas con tus palabras y no se escriben entre comillas. Si realizaste una cita directa, debes colocar también el número de página. Sin embargo, en caso de que el material que quieras citar no tenga números de página, indica el nombre de la sección, el número de párrafo, de la diapositiva, de la parte, de cualquier otra, especificando que permite localizar la cita. Y aquí tenemos unos ejemplos. Ay,
Me fui. Sección, la UNAM es una institución que ha impulsado y continúa promoviendo la gran mayoría de la producción científica que se genera en nuestro país. Y entre paréntesis, sección que es una mirada. Diapositiva, permitan observar el desempeño y ejecución del sujeto ante una situación específica, entre paréntesis, diapositiva 8. Una cita indirecta, que es cuando lo ponemos con nuestras palabras, implica un proceso mental que recibe el nombre de paráfrasis. Con esta, aprendes sobre lo que lees y al mismo tiempo te das cuenta de que comprendes, pues eliminas información accesoria o repetitiva y enriqueces tu estructura. Pues aquí decimos que podemos trabajar con paráfrasis menos compleja cuando sustituyes alguna palabra de la obra original por otras que consideras iguales o cuando cambias el orden o los signos de puntuación, pero tenemos paráfrasis más compleja. Más complejas, que es cuando modificamos la redacción o las reestructuras, pero sin alterar el sentido. En Prepalina C fomentamos el ejercicio de la escritura, así que cuando realices citas indirectas te recomendamos hacerlas a partir de un ejercicio de paráfrasis más complejo. Muy bien, entonces, aquí dice, siempre que cites de forma directa o indirecta del crédito correspondiente a quien realizó la obra. APA recomienda realizar paráfrasis, pues sí, permiten sintetizar la información de manera eficaz en comparación con una cita directa. Entonces, es muy recomendable que hagamos nuestras paráfrasis porque también trabajamos con la parte de la comprensión lectora, que entendí y eso lo voy a poner. Aquí vamos a tener unos ejemplos. Y dice, tipo de cita, cita directa corta. Acuérdense que tenemos corta y larga dependiendo la cantidad de palabras y la cita directa es cuando copiamos con exactitud, ¿no? Y el ejemplo es, cita directa corta. Como indica Carlino 2005, página 69, leer es reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas informativas que contiene y el conocimiento de que dispone el lector. Una cita directa larga, la preocupación por el diseño de mejores interfaces es un rubro que sin duda será la clave para la adopción y venta de mejores dispositivos. El desafío para la próxima década no es solo darle al usuario pantallas más grandes, mejor calidad de sonido y dispositivos de entrada gráfica de uso cada vez más sencillo. El verdadero reto será fabricar computadoras que conozcan al usuario, que aprendan a detectar sus necesidades y a comprender su lenguaje verbal. Aquí nos indica que antes de poner de dónde estamos obteniendo la información, se coloca el punto final, ¿no? Y aquí vienen los datos de dónde estamos obteniendo, Negroponte, 1996, página 110. Ahora, vamos con la cita indirecta, que es cuando trabajamos con la paráfrasis. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio para que identifiquemos cómo hacer una paráfrasis correcta, o sea, una cita indirecta. Si tuvieras que parafrasear el siguiente texto, cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico con frecuencia, confunde el uso y la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que solo repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Y vienen los datos, Angulo Marcial, 2013, página 96. ¿Cuál de las dos opciones que vienen aquí sería una paráfrasis correcta? Opción 1. El estudiantado confunde el uso y función de la cita las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Angulo Marcial, 2013. Opción 2. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia, confunde el uso y la función de la cita, usándolo como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otro y pierde su calidad de autor, ya que únicamente repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones o comparar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Aquí vamos a analizar las respuestas. En la opción 1 se respetó la idea original, se redactó de distinta manera sin perder su sentido y por lo tanto es una paráfrasis más compleja. Además, se anotaron los datos de referencia de dónde se tomó la idea. Mientras que en la opción 2 solamente se cambiaron algunas palabras que están resaltadas con cursivas y de color azul o creo que era negro. No se eliminó información accesoria y es casi la copia textual. En este caso, se trata de una paráfrasis incorrecta, pues se hicieron cambios menores y no se notó el crédito correspondiente, por lo que puede considerarse plagio.
Siempre que cites, ya sea de forma directa, corta o larga o indirecta, da el crédito correspondiente a quien realizó la obra de dónde estás tomando la información. O sea, ya hicimos la cita directa, la cita indirecta, pero ahora viene cómo vamos a darle el crédito a quien me dio la información. Para esto son las citas narrativas y parentéticas, que es el punto 2.2. Existen dos formas que integran las citas directas e indirectas en el texto. La primera que te mencionaremos es la narrativa. En esta debes de colocar el nombre de la autoría seguido del año entre paréntesis como parte de la oración en la que integres la cita directa o indirecta. Para lograr lo anterior, puedes acompañar el nombre de la autoría con expresiones o palabras. Te compartimos algunos ejemplos. Expresiones pueden ser de acuerdo con o en palabras de, como expresa. Palabras, señala, afirma, menciona, etc. La segunda forma para que incorpores citas en el texto es la parentética. Como la palabra lo sugiere, en ella utilizarás los paréntesis después del texto citado para colocar los datos de la fuente, autoría y año. Recuerda que si realizaste una cita directa, debes colocar también el número de página o cualquier otra especificación que permita localizar la cita. Observa la tabla 2. En la tabla 2, la manera en la que se aplican los criterios descritos anteriormente según los tipos de autoría que podrás encontrar en cualquier obra. Entonces, vamos a ver nada más de forma indirecta, directa, cita narrativa en parentética con una sola autoría para no llevarnos todo este tiempo en este punto. Si tengo de un solo autor, de forma indirecta, de una cita narrativa es, de acuerdo con Soto Rodríguez, entre paréntesis el año 2012, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Y esa misma cita indirecta, pero parentética, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional y entre paréntesis colocamos los apellidos Soto Rodríguez y el año. Ahora, una sola autoría de forma indirecta, que es cuando hacemos la paráfrasis, no, la copiamos tal cual. Soto Rodríguez, entre paréntesis 2012, afirma que el plagio hace que se vea dañada la reputación profesional de la persona que lo comete, página 10. Y luego, de forma parentética, incidía en el plagio, hace que se vea dañada la reputación profesional de la persona que lo comete, entre paréntesis, Soto Rodríguez, 2012, página 10. ¿Ok? Entonces tenemos, yo voy a retomar información de otra fuente. Entonces recuerden que puedo hacer una cita narrativa o una cita directa o cita indirecta. Directa cuando copio tal cual, indirecta cuando lo hago con mis palabras. Ahora, no solamente se queda ahí, sino que tengo yo que indicar de dónde estoy obteniendo la información, aunque no voy a poner todos los datos. Eso va al final ya de mi texto en una sección de referencias. Aquí yo puedo hacer una cita narrativa donde voy a colocar los datos del autor. Sí, un momento. Cuando voy a colocar los datos del autor y la cita parentética al final. Me están preguntando cómo lo hacemos en un ensayo. Ok. Si yo en mi ensayo, por ejemplo, en el desarrollo, yo tengo que incluir la definición, yo quiero incluir la definición de, ¿qué será? De la marihuana. Sí, yo voy a incluir la definición de la marihuana y yo la voy a incluir en mi ensayo. Entonces lo tengo en la parte del desarrollo. Entonces yo voy a hacer una cita directa, una cita indirecta. Acuérdense, directa es cuando yo copio tal cual esa definición, no le voy a hacer ninguna modificación, lo voy a copiar tal cual. Pero yo tengo que colocar al final, ya sea al final, en paréntesis, los datos, como sería aquí Soto Rodríguez, apellidos, coma, año, o bien puedo hacer una cita narrativa. Yo únicamente voy a poner entre paréntesis el año. Digo, de acuerdo con Soto Rodríguez 2012, la marihuana es una droga y pongo la definición. ¿Ok? Ahora, eso lo voy a hacer dentro del texto. Si yo estoy retomando información, si yo lo hago de forma indirecta, es que lo voy a hacer voy a decir lo mismo, tratar de decir lo mismo que venía en la definición, pero lo voy a poner con mis palabras. Y para ello también tengo que incluir
ya sea dentro del texto, los datos del autor y entre paréntesis el año, o bien al final en un paréntesis apellidos y año. Y luego, al final de mi documento, ya cuando termine introducción, desarrollo y conclusión, al final yo voy a incluir una sección de referencias, que es el punto 4 que tenemos aquí del manual. En esa sección de referencias, entonces sí, ahí voy yo a incluir todos los datos de la fuente a la que yo acudí. Va más allá de solamente el apellido y el año. A lo mejor si es un libro me pide editorial, a lo mejor si es una página web tengo que incluir los links. Para ello, digo, ahorita no hemos llegado a ese punto, pero en el punto número 4 de este manual viene, si vas a citar una página web, ¿cómo la debes de citar? Si vas a citar un cuestionario, si vas a citar un video, ¿cómo lo debes de hacer? ¿Qué datos son los que debemos incluir? Pues eso viene en el punto número 4 de este material. Ajá, entonces, por eso les digo, a lo mejor en un principio cuesta un poquito de trabajo saber cómo lo tenemos que hacer. Entonces, tengamos el material como un recurso que debe de estar a un ladito de nosotros cuando estemos haciendo el trabajo, ¿no? Para que citemos correctamente. Y no tengamos ningún problema al entregar nuestras actividades. Muy bien, hasta aquí vamos bien, ya para que me salga y me vaya a mi presentación de esta semana. Bueno, si hay alguna duda, síganmela poniendo en el chat. Y me voy a presentar material para esta semana. Y lo tenemos. Lo voy a hacer chiquito porque tengo que llegar a un punto de un video. Y luego si lo grande, no me deja. Bueno, esta semana, ¿qué vamos a hacer? Argumentos y diálogos argumentativos. El propósito de esta semana, analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. Antes de eso, recordemos que, buenas noches. Recordemos que tenemos el foro aprendiendo. Cada semana tenemos un foro aprendiendo donde reflexionamos sobre los temas sobre el tema de la semana. Vamos dando respuestas a diversas preguntas, se les está compartiendo material de ortografía, se les está compartiendo el manual, se les comparte las preguntas que ahí mismo vienen y en sus aportaciones eso nos permite juntos construir esta comunidad de aprendizaje. Así que los veo en el foro aprendiendo de esta semana, por favor. Muy bien, y decíamos, por ejemplo, cómo es importante, si estábamos hablando de hacer una cita indirecta que trabajamos con la paráfrasis, con nuestras propias palabras, esto quiere decir que se motiva en Prepa Línea CEP a que ustedes trabajen de esa manera, haciendo paráfrasis. Esto también nos permite trabajar con la parte de la comprensión lectora. Así que vamos a ver esta pequeña infografía que nos habla acerca de la comprensión lectora. Y para que veamos cómo estamos, dice comprensión lectora de los mexicanos. Conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad en México, por lo que se pueden hacer y lo que se puede hacer para mejorar la situación. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? ¿Por qué sería esto? Porque obviamente nos permite entender, no sé, el material que nos den, la información que nos estén compartiendo, entender los procesos, adquirir un nuevo conocimiento y aplicarlo en el mundo laboral. Muy bien, vamos con los porcentajes para que veamos cómo estamos. 9% muestran un dominio de la ortografía y la acentuación, 50% de aciertos en conocimiento gramatical, 57% pudo interpretar y tuvo un dominio de un texto, 5.9 el promedio en comprensión lectora y 7 de promedio en comprensión auditiva. O sea que en algunas apenas estamos pasando y en otros nos quedamos a la mitad y en otros ni siquiera el 10%, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar este nivel de comprensión lectora? Aquí vienen algunas estrategias que aunque estas están aplicadas para los más pequeños, sí podemos retomar algunas y podemos trabajar en ellas. Que los padres promuevan la lectura en su casa. A lo mejor no necesitamos un padre de familia que esté atrás de nosotros, pero sí nosotros mismos
hacer nuestros 20 minutos de lectura diaria. ¿Qué podemos leer que sea confiable y me dé también este vocabulario nuevo? Pueden retomar la revista Como Ves, que la trabajaron en la semana 1. Esa revista pertenece al OBNAM. Cuando ustedes entran a su página, tiene un orden temático. Ustedes escogen el tema, por ejemplo, salud. Y de ahí les presenta una lista de artículos y los que están destacados en color, creo que es azul, pueden descargar los artículos y pueden leerlos. Son artículos de 3, 4 hojas, muy sencillos de leer, muy fáciles de comprender. Y así podemos nosotros empezar a hacer esa lectura diaria, a lo mejor un artículo diario. Aparte de conocer algo muy interesante, adquirir un nuevo conocimiento muy interesante, van a adquirir nuevo vocabulario y obviamente pueden ustedes también trabajar con la parte de la comprensión lectora. Al final, y esa es otra estrategia, pueden preguntarse ustedes mismos sin ver el texto de qué trató. O sea, si tuviera yo que platicárselo a mi vecino o a mi amigo, decirle de qué trató ese texto. ¿Qué fue lo que yo entendí sin necesidad de que yo esté viendo? Y poco a poco vamos a ir mejorando en la parte de nuestra comprensión lectora. Revisar estas palabras que no vayamos entendiendo, a lo mejor podemos tener ahí un diccionario a la mano o ya muchas aplicaciones también que nos permiten trabajar con esta parte de entender qué significa una palabra y esto nos permitiría entender todo el contexto del texto. Este estudio fue aplicado a 4,351 alumnos de 20 años en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana de la Ciudad de México. También vamos a ver que podemos hacer uso de la tecnología que tenemos a la mano. Podemos buscar diferentes aplicaciones que nos pueden ayudar para esto. Recuerden, cuando vayamos a descargar una aplicación, primero leamos los comentarios. Incluso la misma aplicación nos puede decir que, bueno, si la descargamos, podemos tener, pues, diferentes anuncios o que, hay comentarios buenos o comentarios malos sobre esa aplicación, entonces ya nosotros tomamos la decisión de si descargarla o no descargarla. Entonces, podemos tener aplicaciones que nos hablen de audiolibros o incluso ya hay muchos audiolibros incluso en YouTube también, entonces podemos también ir trabajando con este punto. Tenemos otra aplicación que se llama Wattpad. ¿Aún no conoces el fenómeno de Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las acciones de otras personas en relación a estos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias, donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. O sea, no solamente nos permite leer, sino también nos permite empezar a redactar nuestras propias historias y compartirlas en esta aplicación, en este espacio. Lectura rápida, esta gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectoras. Sin duda, alguna con que funcione en alguien ya habrá fomentado el gusto por la lectura. Y bueno, así ustedes incluso también pueden irse a la página que les da el servicio en su celular y buscar aplicaciones que trabajen con la comprensión lectora y les va a mostrar una lista de diversas aplicaciones y ustedes con una revisión con precisión de cada una de las aplicaciones podrán tomar una decisión correcta de cuál les puede ayudar a trabajar en la comprensión lectora. Muy bien, pues vamos entonces a nuestras actividades de esta semana. Como siempre tenemos 2 actividades y la primera se llama investigar para argumentar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a explicar cada uno de los puntos de qué es lo que tenemos que hacer. Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés por revisar, por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Entonces vamos a hablar del tema legalización de las drogas, pero ¿cuál es la postura que le vamos a dar? A lo mejor yo digo, yo quiero saber la normatividad, o sea, las diversas leyes que hay en otros países
sobre ese tema. Muy bien, entonces, ya que yo he elegido tema y postura, me voy al siguiente punto. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo, por ejemplo, biología, derecho, sociología, historia, política, geografía, estadística, economía, etc. Si yo digo, yo quiero saber la normatividad de la legalización de las drogas en diferentes países, una de las disciplinas que me va a aportar información es el derecho, porque obviamente este habla de todas las legalizaciones. Perdón. Y otra también podría ser, no sé, la sociología, cómo se comportan los grupos sociales, etcétera, ¿no? Entonces yo escojo las 2 disciplinas que me van a dar información a mi tema y a la postura que voy a trabajar. Ahora, punto 3. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental informática. ¿Dónde voy a empezar a buscar información? En una biblioteca virtual que habla de leyes, o voy a ir a una biblioteca pública, o voy a buscar una revista especializada en Internet. ¿Qué voy a hacer para encontrar la información que yo busco? Punto número 4. Busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. ¿Qué me dice? O sea, que toda la información que yo pueda encontrar sobre el tema que yo tengo que trabajar y la postura que yo elegí y por lo tanto las 2 disciplinas que yo he determinado que me van a dar información. Ahora, punto número 5. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida, tu postura, a partir de la información que investigas. Para ello me voy a permitir avanzar aquí y ver lo que es un video que nos va a ayudar para este punto de cómo escribir un texto argumentativo. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Déjenme ver que esté bien compartido. Ok, entonces vamos a verlo. Un segundito que se está tardando en cargar. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana,
tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis, esa es tu opinión y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas 2 cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer. Y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa.
Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el ejemplo de cómo podemos redactar lo que es nuestro texto argumentativo. No olvidemos que estamos siguiendo una misma estructura, igual como lo hicimos con el ensayo, introducción, desarrollo, conclusión y nuestra sección de referencias. Entonces, recordemos que cuando la actividad nos dice, aquí en este caso, que vamos a exponer nuestros argumentos de la temática elegida y nuestra postura, esto lo vamos a incluir en el desarrollo, que es donde lleva mayor información, porque la introducción es como para motivar a leer nuestro texto. El desarrollo es donde desarrollamos, como su nombre lo dice, el tema, y la conclusión es el cierre de las ideas. Así que ¿dónde va? Lo más fuerte va en el desarrollo. Y ahí es donde, si yo, igual, bueno, es lo mismo, si yo retomo información de otra fuente, haré una cita directa o indirecta e indicaré de dónde obtuvo la información de forma narrativa o parentética, como lo vimos en el manual. ¿Ok? Descarguen por favor el manual y ténganlo a la mano para que lo puedan citar correctamente. Y al final de mi texto, yo incluyo mi sección de referencias, donde sí voy a dar todos los datos de la fuente a la que yo acudí. Después del texto argumentativo, vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizamos? Hay que describirla. Y por último, vamos a grabar un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar un enfoque desde diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en un almacenamiento en la nube y después de la respuesta del punto número 6, pega en tu documento el enlace a tu audio para que lo pueda revisar tu asesor virtual. Muy bien. Recordemos que siempre es necesario, si lo compartimos, lo subimos a la nube, Google Drive o Dropbox, compartir el enlace únicamente de ese documento y no toda la página en general. Recuerden que el enlace puede tener como un candadito que diga restringido, y si es así, lo debemos de pasar al punto de cualquier persona con este enlace lo puede abrir. ¿Cómo podemos comprobar que nuestro enlace es el correcto? Pues mandémosle el link a un conocido y si lo puede abrir, quiere decir que tenemos el proceso bien hecho, si no, hay que revisar lo que son los puntos. Y aquí insiste en el punto número 8, recuerden compartir las fuentes de consulta. Debemos utilizar el estilo APA como viene lo que es en el manual. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de mi texto argumentativo. Aquí lo único que hay que corregir, porque las referencias no nos comparte la liga, recuerden que las referencias van en formato APA y conllevan mayor información,
Pero cuando trabajamos en un texto argumentativo, también trabajamos con un proceso de escritura, donde la preescritura me permite preparar, hacer la investigación, la escritura, yo ya escribo mi texto argumentativo con su estructura, y la posescritura me permite revisar mi texto y encontrar las áreas de oportunidad o mejora de este documento que yo voy a entregar. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de esta actividad? ¿Dudas, preguntas? Mientras me las ponen. Recuerden que siempre es necesario buscar información en fuentes confiables y para ello pueden utilizar los buscadores académicos. Esta imagen lo tienen ustedes como uno de los recursos de la semana número 1 en el foro en novedades. Yo siempre les recomiendo Redalyc. Redalyc, cuando escojan una fuente, les puede indicar también cómo debe de citarse esa fuente en formato APA. Entonces, ¿vamos bien? ¿Ninguna duda o pregunta? Ok. Vamos con nuestra segunda actividad integradora de esta semana, que viene siendo Hagamos un debate. Aquí vamos a participar en un foro con las siguientes indicaciones. Vamos a analizar el siguiente debate, que es Canal 11 a favor y en contra legalización de la marihuana. Es necesario, aquí está la liga de YouTube y es necesario revisar lo que es el debate que se transmitió. Vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta, pero no significa que es lo único la que vamos a dar respuesta. Y la pregunta es, ¿te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Cuáles son tus argumentos? Recuerden que como todo foro debemos de hacer 5 aportaciones a lo largo de la semana. Vamos a ver cada una. En la primera aportación, comparte un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe lo que es el porqué. Gracias. En la segunda aportación, comparte un argumento en contra de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe el porqué. En la tercera participación, comenta cuál es su postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustenta tu postura. No olvidemos que nuestros argumentos, y esto lo vemos desde la semana número 1, está compuesto por premisas que son ideas que me llevan a generar una conclusión. Por lo tanto, mi conclusión debe de ser más completa porque conlleva mis premisas. En mi cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. Recuerden que al ser un espacio donde todos estamos, debemos de fomentar el respeto y la tolerancia. Esto quiere decir las reglas de netiqueta. Así lo escribimos en el medio virtual. En la última contribución, responde a la réplica que has realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión en la que defiendas tu postura debatiendo alguna de las aportaciones en contra que hayan realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Recordamos entonces repasando los puntos importantes y recuerden también que es necesario que revisen la rúbrica para saber qué se espera de sus aportaciones. Lo tienen en el punto final donde dice, recuerda consultar la rúbrica para conocer cómo se evaluarán tus participaciones. Y los puntos importantes a recordar, son 5 participaciones como mínimo. Hay que dar respuesta a cada una de las aportaciones como se nos indica. Es necesario argumentar cada aportación. Estamos en un módulo de argumentación y por lo tanto, recuerden que no son válidas aportaciones cortas, independientemente de que en las mismas aportaciones nos dicen que tenemos que dar una justificación. Participar a lo largo de la semana no es válido y baja de calificación si ustedes nada más participan en un solo día, porque luego se dan esas aportaciones. El domingo a la noche, las 5 aportaciones. No es válido porque esta no es una actividad integradora, es un foro. Y en el foro debemos de participar para ir leyendo los aportes de los demás y yo ir comentando. Por lo tanto, no es válido que se haga en una sola semana. Y al ser un espacio, vuelvo a lo mismo, que todos estamos, fomentemos el respeto y la tolerancia, aun cuando hagan algún comentario sobre nuestras aportaciones. Pero recuerden que estamos trabajando para construir el conocimiento.
¿no? Estamos trabajando para ver quién gana y quién se lleva la medalla de oro, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos esas dos actividades integradoras. Recordemos que también como cada semana tenemos dos actividades formativas, diálogo y búsqueda de la información. Estas actividades informativas, ¿cómo le vamos a dar respuesta? Pues revisando los recursos de la semana. Recuerden que aunque sean actividades que el sistema no genera una calificación, si el sistema identifica si ustedes las hicieron y al final, en la semana 4, genera un porcentaje de que hayan revisado todos los recursos, hayan hecho sus actividades formativas, hayan participado en todos los foros y en base a todo esto les genera un puntaje. Entonces, por favor, hagamos estas y todas nuestras actividades. Y también incluso antes de contestar o hacer nuestras actividades integradoras, por favor, estudiemos los recursos de la semana. Es más, hasta guárdenlos en su computadora, hagan su carpetita que diga módulo 5 para que ahí vayan guardando todos sus recursos y en algún momento, si es necesario revisarlos, pues ya sepan que tienen una carpeta con que viene todo ese material. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta que tengamos? ¿Dudas, preguntas? Tengo la mano levantada de Yamelín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que llegué tarde. Eh, Mi duda es, en caso de, bueno, yo tenía otro celular Ujú, desde donde tomo la clase, ujú. pero me lo robaron. Entonces, ahí tenía descargado lo de los otros, las actividades y los archivos o documentos de apoyo. ¿Hay Ujú. algún problema de que se me hayan perdido en ese celular y ahorita pues obviamente ya no los puedo descargar porque ya son de módulos pasados? Sí, no hay ninguno. No va a haber ningún momento en que se los vayan a pedir. O sea, no hay ninguno. Ah, ok. Simplemente, pues, a lo mejor lo malo aquí era que si usted hubiera querido consultarlos, pues ya no los va a poder consultar porque ya no tiene el celular. Pero no hay ningún Sí. problema, no se preocupe por eso, porque no se le piden en algún momento. Ah, ok. Esa era mi duda. Gracias. Bueno, no de nada. Muy bien, pues no se me vayan. Por favor, para nuestra sesión del día viernes vamos a hacer algunas actividades y para ello vamos a trabajar con Canva. Ya ustedes tienen algunas capacitaciones entrando a la página principal de Prepa Línea CEP. Tienen ustedes ahí algunas algunas capacitaciones. Entonces, por lo tanto, es necesario que ustedes den de alta en Canva con su correo electrónico de Prepa Línea CEP. Por favor, para que cuando ustedes aprendan a hacer ahí diferentes actividades, cuando las manden, vengan con su nombre, no haya ningún problema. Entonces, para poder hacer nuestra actividad de viernes, por favor, dense de alta en Canva con su correo electrónico y aquí ya vamos a seguir trabajando. Y antes de que se vayan, les voy a pasar a la asistencia. Voy con Alejandra Trejo y después Alejandra Anaya y después Manuela Cruz. Manuela Cruz. Y después Yamelín Santiago. Creo que tengo aquí una pregunta. Una duda, dígame, Alejandro. Aún no se ve reflejado en Ah, no, todavía no las pongo. Yo creo que ya mañana ya las pongo para que vean la asistencia de el espacio abierto de aprendizaje de la semana 1. Muy bien. Yamelín. Nuevamente, respondiente a la duda de la compañera, Ajá. eh, yo le comentaba en la otra sesión pasada que, Ujú, bueno, mi trabajo es 24/7. ujú, Ahorita, pues, gracias a Dios pude entrar, tardecito, pero pude entrar, ujú, pero hay ocasiones en las que estoy saturada de ujú, trabajo, entonces a veces sí se me dificulta entrar. ujú. Eh, Manda un link para poner asistencia de que reviso la grabación o algo así. No.
No mando un link. Si quieres, si me puedes hacer el favor de escribirme un correo para comentarme esto y ya para poder analizar la situación y ya te lo respondo. Ah, ok. Por favor, Yamelin. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues les agradezco mucho su presencia. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP y que tengan un excelente tarde.